El día de hoy queremos compartir una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Debemos guardar el día de reposo los cristianos? Es una pregunta muy popular, muy común. En torno a esta pregunta se han levantado al menos tres posiciones. Una de ellas es tajante al decir sí. Otra de ellas es relativa al decir no necesariamente el día sábado, pero sí el día domingo. Y hay otra que es la posición la cual nosotros creemos, y es que ya no se trata necesariamente de un día, sino de entender el secreto, la realidad que había detrás del verdadero día de reposo. Se trata no solo de un día, sino de una vida. No se trata del día, se trata del Señor del día de reposo. Por eso quiero invitarles a que puedan leer dos escrituras como introducción el día de hoy. La primera está en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2, los versículos 27 al 28, y la segunda en Romanos, el capítulo 14, los versículos 5 al 6. Leeremos en primer lugar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 2, los versículos 27 al 28. Y dice la palabra del Señor. También les dijo, esto es el Señor Jesucristo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Son palabras sumamente reveladoras. Escuche, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Notemos lo que la palabra de Dios dice en Romanos el capítulo 14, los versículos números 5 y 6. Y quiero leer en esta ocasión en la NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente manera. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Y los que comen toda clase de alimento lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Ahora bien, tocante a esta gran pregunta, ¿debemos guardar el día de reposo los cristianos? Hay una respuesta muy puntual. Pero antes de ello, queremos mencionar que en tiempos bíblicos, y de acuerdo a la perspectiva hebraica, los días no estaban nombrados tal como los conocemos hoy, sino que por su parte estaban numerados. Es por eso que en las Escrituras se habla del día primero, el día segundo, el día tercero y así sucesivamente hasta el día sexto y el día séptimo. Los nombres de los días, tal como los conocemos hoy, surgieron luego del advenimiento del paganismo, donde se pusieron nombres a los días en honor a los astros o en este caso a algunos planetas. Por ejemplo, el día lunes en honor a la luna, el día martes en honor a Marte, el día miércoles en honor a Mercurio, el día jueves en honor a Júpiter y así sucesivamente. El día viernes a Venus, el día sábado a Saturno y el día domingo al Sol. Cuando la Biblia habla del séptimo día, la palabra original para el día de reposo o el séptimo día en hebreo era Shabbat y en griego Sabatón. Sin embargo, no traduce literalmente sábado. Lo que significa es descansar o cesar, teniendo en cuenta que la palabra sábado proviene como el nombre en honor a Saturno del paganismo, así como también los nombres de los otros días antes mencionados. Y siendo muy puntuales, debemos responder a la pregunta si debemos o no guardar el día de reposo los cristianos. La pregunta se responde
de la siguiente manera, y es que los cristianos no estamos obligados a observar el sábado o un día de descanso semanal, dado que estamos bajo lo que la Biblia le llama la ley de Cristo, de la cual habla en Gálatas el capítulo 6 y el versículo 2, donde la palabra del Señor dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Esta ley, la ley de Cristo, es una ley que no obliga a guardar el sábado. Hay un texto que vale la pena leer en este caso, y es Colosenses capítulo 2 versículos 16 al 17. En la palabra de Dios dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este es un texto sumamente relevante, y como hemos notado en los dos versículos que leímos al iniciar, son textos sumamente claros cuando se habla acerca del propósito real del día de reposo, dado que ha acontecido aún hoy lo mismo que ocurría en la época de Jesús, una época donde había una preponderancia religiosa que le daba honor al día, que había malinterpretado rotundamente y muy alejados de la realidad del propósito del verdadero día de reposo. Y se habían inventado una cantidad de normas, se habían prescrito una cantidad de leyes conforme a sus tradiciones, muy lejos del propósito espiritual. Asimismo, el día de hoy ocurre algo similar al respecto del día de reposo. ¿Qué es el sábado o Shabbat? En este caso, ¿qué es el día de descanso, el día de reposo o el Shabbat? Como dijimos, la palabra Shabbat es una palabra en hebreo para el día séptimo, y la palabra sabatón es una palabra en griego para el séptimo día. La palabra sábado proviene de un término hebreo que significa descansar, cesar, reposar. Esta palabra aparece por primera vez en la Biblia en los mandamientos que se dieron a la antigua nación de Israel, según Éxodo 16:23. La palabra de Dios dice: y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Maravilloso esto. Y escuche, el reposo consagrado a Jehová. Algo que no necesariamente comprendieron. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Queremos tener en cuenta aquel ejemplo del cuarto de los 10 mandamientos, el cual decía: acordándote del día de reposo para tenerlo sagrado. 6 días has de prestar servicio y tienes que hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es día de reposo a Jehová tu Dios. No debes hacer ningún trabajo. Esto en Éxodo el capítulo 20. Una nota interesante es que una Biblia de estudio, llamada la Biblia Devocional de Estudio, en sus notas, hace alusión a algo muy importante, y es que este cuarto mandamiento de los 10 mandamientos es en realidad el único de los 10 que no aparece reiterado en el Nuevo Testamento como una prescripción para los cristianos. El resto de las normas morales aparecen, no así este mandamiento en particular. Sin embargo, hay una pregunta más que debemos añadir a esto, y es: ¿realmente la iglesia primitiva, los que se convirtieron al cristianismo, guardaban el Shabbat o el día de reposo? ¿Lo hicieron así los apóstoles? La respuesta es sencillamente no. Pero el punto es que hay quienes, al no comprender esto, han llegado al extremo de juzgar y condenar a quienes no lo hacemos, tal cual como su ideología e incluso su preponderante religiosidad los ha llevado a comprender. Y hay otros que han cambiado de día y guardan otro día, sin entender que el propósito de Dios no es necesariamente que nos enfoquemos en un día, pero que nos enfoquemos en Él. Y en segundo lugar,
no solo en un día, sino en toda una vida. Note usted que el día semanal de descanso empezaba al ponerse el sol el viernes y terminaba al ponerse el sol el día séptimo. Ese día nadie podía salir de su ciudad, encender un fuego, recoger leña o llevar alguna carga, según Éxodo 16:29, Números 15:32 al 36, Jeremías 17:21. Es más, si alguien no guardaba el día de reposo, se le castigaba con la muerte, según Éxodo 31:15. Escuche bien. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Hay quienes pretenden guardar el día de reposo como un asunto legal, como un asunto entre comillas espiritual, ignorando una cantidad de normatividades que aún en la ley mosaica se prescribían para el día de reposo. Y es importante tener en cuenta esto. Además de esto, también se consideraban sábados otros días del calendario judío y otras temporadas. Por ejemplo, el año séptimo y el año quincuagésimo, es decir, el año 50, eran considerados tiempos sabáticos. En estos años sabáticos no se podía cultivar la tierra y los israelitas quedaban libres de deudas, según Levítico 16:29 al 31, 23:6 al 7, también el versículo 32, 25:4, los versículos 11 al 14 también, y Deuteronomio 15:1 al 3. Los judíos en su calendario tenían festividades basadas en series o ciclos de 7. Ellos tenían semanas de días, como también semanas de años. Por ejemplo, en primer lugar, una vez a la semana, cada 7 días, o sea, cada semana de días, tenían un Shabbat o día de reposo. En segundo lugar, una vez al año, luego de la Pascua, contaban 7 semanas de días, o sea, 49 días, y al día 50 celebraban una fiesta que en hebreo es Shavuot y en griego Pentecostés. En tercer lugar, cada 7 años, o sea, cada semana de años, tenían un Shemitah o año sabático. En cuarto lugar, cada 7 semanas de años, o sea, cada 49 años, al año 50, en particular, se le llamaba el Yovel o Jubileo. Ahora, teniendo en cuenta, y es un aspecto que no puede ser ignorado, y es que el sacrificio de Jesús canceló la ley del día sábado, del día de reposo. Es por esto que debemos entender esta pregunta, y es, ¿por qué no están obligados a cumplir la ley del día séptimo, del día de reposo, del Shabbat los cristianos? Y el punto es que, en primer lugar, solo tenían que guardar el día de reposo las personas que estaban obligadas a cumplir con todo lo que incluía la ley que Dios le dio a Moisés. Note usted Deuteronomio 5:2 al 3. Véase también lo que la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 20 versículos 10 al 12. Si usted es minucioso al leer, notará que claramente la palabra de Dios dice que el día de reposo era algo que estaban obligados a cumplir solo aquellos que estaban bajo las prescripciones de la ley que Dios le dio a Moisés, o sea, de la ley mosaica. En Ezequiel 20, 10 al 12 dice: los saqué de la tierra de Egipto, y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y note esto: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El séptimo día entonces, o el Shabbat, es la señal de Dios sobre el pueblo que estaba ligado a la ley de Moisés. Note usted también en Ezequiel
capítulo 20, versículo 20. Allí dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal, note usted, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Esto se puede entender también de la siguiente manera, y es que cada pacto en la Biblia tiene al menos una señal. Sin embargo, en el denominado pacto mosaico o sinaítico, que fue instituido en Sinaí, celebrado en Horeb y renovado en los campos de Moab, según Éxodo 6, 2 al 5, 19, 5 al 6, Deuteronomio capítulo 5, versículo 2 y 29, 1, había por lo menos dos señales del pacto exclusivas para Israel. La primera señal de ese pacto para Israel, escuche, para Israel, era en primer lugar la señal de la sangre, según Éxodo 24, 7 al 8. Pero la segunda señal era la señal principal en realidad para los israelitas, y era la señal del día de reposo. Vea para ello Éxodo 31, 12 al 13. En Éxodo 31, 12 al 13 la Biblia dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Y escuche, da una razón, da una causa, dice: porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Una señal entre el Señor y su pueblo, los que estaban bajo la ley mosaica. Véase también en el mismo capítulo 31 de Éxodo, en los versículos 16 al 17, y también vea el capítulo 20, los versículos 8 al 11. No obstante, los israelitas profanaron hasta el día de reposo, que era su señal de obediencia a Dios. Note usted lo que dice Ezequiel capítulo 23, versículo 38. Aún esto más me hicieron. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Este profanar los días de reposo, que el Señor había establecido como una señal entre Él y su pueblo, provocó una profecía que aparece en Oseas capítulo 2, versículo 11, donde la Biblia dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Esta profecía habla del cesar de los días de reposo para el pueblo de Israel. Pero note algo más. Esto es algo que no podemos obviar, y es que Dios nunca pidió a los demás pueblos que lo hicieran, y mucho menos a los que hoy estamos bajo la ley de Cristo. Además, gracias al sacrificio de Jesús, ya nadie que esté bajo ese sacrificio, ni siquiera el pueblo judío que decida aceptar ese sacrificio, está obligado a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien de linaje judío decide aceptar a Cristo como su Salvador, decide recibir aquel Señor del día de reposo, decide no abrazar la sombra, pero irse a la realidad que es Cristo, porque el día de reposo era una sombra de una realidad que vendría, y esa realidad es Cristo el Señor. Entonces ese alguien tampoco está obligado, aun cuando sea de linaje judío, al convertirse al cristianismo, al volverse parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, entonces no está obligado a cumplir, por un lado, la ley de Moisés, que incluye los mandamientos rituales y también los mandamientos ceremoniales. En ese sentido, ellos también, aunque sean de linaje judío, vendrían a pertenecer a un nuevo linaje, a una nueva iglesia, a un nuevo cuerpo, y en este caso, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Note usted lo que la Biblia dice en Romanos 7, 6 al 7, 10, 4, Gálatas 3, 24 al 25, Efesios 2, 15. En vez de estar bajo la ley de Moisés, los cristianos
Estamos sujetos a una ley superior, y esta ley es la ley del amor, según Romanos 13, 9 al 10 y Hebreos 8, 13. Pero aquí viene un punto bastante interesante, y es que hay conceptos erróneos sobre la ley del día séptimo, del día de reposo, del séptimo día, del Shabbat. Estos conceptos erróneos han sido tomados como fundamento, como argumento, a favor o en contra, y en este caso, en la mayoría, a favor de la prescripción de guardar el día de reposo. Escuche lo siguiente. Son 7 conceptos que rápidamente enumeraremos. El primero de ellos. Hay algunos que creen que Dios mandó que se observara el sábado cuando descansó en el séptimo día de la creación. La verdad es que la Biblia declara: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Génesis 2:3, NBI. Este versículo no contiene una ley para los hombres, más bien explica lo que Dios hizo en el séptimo día creativo. Es decir, no hay una norma donde se estipula que los hombres deben guardar el séptimo día. Reitero, lo único que aquí hace es explicar lo que Dios hizo en el séptimo día, y en este caso, el séptimo día creativo. La Biblia no dice en ningún lugar que los siervos de Dios observaran el día de reposo antes del tiempo de Moisés. Y estamos hablando de mucho tiempo, y es muy relevante. En segundo lugar, algunos creen que antes de recibir la ley de Moisés, los israelitas ya guardaban el día séptimo. Pero note lo siguiente. La verdad es que Moisés dijo a los israelitas: Jehová nuestro Dios celebró un pacto con nosotros en Horeb. Horeb era la región montañosa donde se encuentra el monte Sinaí. Este pacto incluía la ley del séptimo día, según Deuteronomio 5, 2 al 12. Pero varias situaciones que se presentaron con relación al séptimo día demostraron que para los israelitas esa ley era totalmente nueva. Por ejemplo, si los israelitas hubieran observado la ley del Shabbat mientras estuvieron en Egipto, la pregunta es: ¿por qué les habría dicho Dios que guardar el sábado, o en este caso el séptimo día, les serviría para recordar que fueran liberados de Egipto? Veamos Deuteronomio 5:15. Allí dice: Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Era una norma, como una señal, como un indicativo de que fueron liberados de Egipto, como un recordatorio de que habían sido liberados de Egipto, dando a entender con esto de manera muy categórica y clara: escuche, ellos no guardaban el Shabbat antes de la prescripción mosaica como tal. Otro asunto es: ¿por qué se les tuvo que decir que no podían recoger maná en el séptimo día? Éxodo 16, 25 al 30 dice: Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Hay otro aspecto importante, y es que en el primer caso que se menciona en la Biblia de alguien que no cumplió la ley del Shabbat o del día de reposo, la pregunta es: ¿por qué no sabía el pueblo qué hacer con esa persona si es que ellos guardaban el Shabbat previamente? Números 15, 32 al 36 dice: Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo.
Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Es decir, estos ejemplos muestran que el asunto de guardar el séptimo día no era algo conocido, sino realmente algo nuevo luego de la prescripción mosaica. En tercer lugar, algunos creen que la ley del día de reposo es un pacto perpetuo. Esto, por supuesto, no comprendiendo el significado de algunos términos en la Biblia. Algunos creen que, como es un pacto perpetuo, y así aparece mencionado en algún pasaje de la Biblia que leeremos, entonces creen ellos que esa es la razón por la cual todavía hay que guardar un día de descanso semanal. Y consideran ellos esto una razón irrefutable para tener que guardar el día de descanso semanal. La verdad es que algunas traducciones de la Biblia dicen que el día de reposo es un, entre comillas, pacto perpetuo. Según Éxodo 31:16, la Biblia dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Sin embargo, la palabra hebrea que se traduce por perpetuo no necesariamente significa siempre algo que debe ser para siempre, sino que esta misma palabra también puede significar que durará hasta tiempo indefinido. Este es el significado que tiene esta palabra cuando se habla, por ejemplo, del sacerdocio israelita. Y solamente por tomar un ejemplo de algunos aspectos que en la ley se mencionaban como algo perpetuo. Hay otros aspectos, pero en este estudio solo quiero mencionar uno, y es cuando se habla del sacerdocio israelita. A ese tipo de sacerdocio al que Dios le puso fin hace unos 2000 años, según Éxodo 40:15, también se le llamó un sacerdocio perpetuo. Y escuche, dice la Biblia: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Sin embargo, para los cristianos ya no estamos ligados a ese sacerdocio que era perpetuo, es decir, por un tiempo indefinido, solamente durante el tiempo de la ley. Hoy estamos bajo un nuevo sacerdocio. Eso mismo ocurre con la prescripción del Shabbat como un mandamiento que no necesariamente era para siempre, pero que significa por un periodo indefinido. Por su parte, note que en Hebreos capítulo 7 versículos 11 al 12 dice la palabra de Dios, hablando de este ejemplo del sacerdocio israelita: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y esto lo dejamos allí para que sea meditado. En cuarto lugar, algunos creen que puesto que Jesús guardó el sábado, los cristianos también tienen que hacerlo. Ellos dicen, dado que Jesús guardó el Shabbat, entonces los cristianos también tenemos que hacerlo. Pero escuche esto. La verdad es que Jesús observó la ley del Shabbat porque al ser judío de nacimiento estaba obligado a obedecer la ley de Moisés. Según Gálatas 4:4, él nació bajo la ley. Pero cuando Jesús murió, dicha ley que incluía el mandato de observar el Shabbat y aún todas las normas rituales fueron canceladas y cumplidas en él. Note usted lo que Colosenses 2:13 al 14 dice. En quinto lugar,
Algunos creen que el apóstol Pablo continuó guardando el día de reposo una vez se hizo cristiano. Pero lo cierto es que Pablo entró en sinagogas en séptimo día, pero no para observar el Shabbat como los judíos, o en este caso, no para observar el Shabbat con los judíos. Véase Hechos 13:14, 17:1 al 3 y 18:4. Pablo hizo esto para predicar allí las buenas nuevas, pues según la costumbre de aquel tiempo, los judíos podían pedir a los visitantes que dirigieran unas palabras a los que estuvieran presentes. Note Hechos capítulo 13, versículos 15 al 32. El apóstol Pablo predicaba todos los días, no solo los días de reposo, no solo los séptimos días. Escuche lo que Hechos 17:17 en la Nueva Traducción Viviente dice, hablando de Pablo: iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. Note usted, hablaba a diario, todos los días. Tanto el apóstol Pablo como los apóstoles, aún en el concilio famoso de Hechos capítulo 15, nada hablaron tocante a que los cristianos deberían guardar el día de reposo. Por el contrario, se dice que lo importante es abstenerse de algunos aspectos como la fornicación, la sangre y el ahogado, pero nada se habla de guardar el día de reposo ya siendo cristianos. Y esto es algo muy relevante. En sexto lugar, algunos creen que el día de descanso semanal para los cristianos actuales es el domingo. Es decir, ya no creen que debemos guardar el Shabbat o día de reposo como algunos, sino que dicen, ahora debemos guardar el domingo. La verdad es que la Biblia no dice que los cristianos por ley o norma bíblica tienen que dedicar el domingo, en este caso el primer día de la semana en el calendario judío, a descansar y a adorar a Dios. Para los primeros cristianos, el domingo era como cualquier día de la semana. Bajo la entrada de domingo, la enciclopedia Encarta dice, y esto es muy interesante, el emperador Constantino I lo instituyó como día de descanso consagrado al culto. Y escuche esto, a partir del siglo IV, la legislación civil y eclesiástica reguló el trabajo y prescribió el culto. Ellos lo hacen, claro está, en la tradición, pensando que Jesús resucitó un domingo, cuando en realidad Jesús no resucitó un domingo. Para ello, quiero aprovechar este programa e invitarle para que usted pueda escuchar un video que compartimos que se titula 3 días y 3 noches. Y allí se habla acerca de si realmente Jesús resucitó un domingo, basado en un libro titulado Babilonia, Misterio Religioso. Hablando de esto, debemos tener en cuenta algunos asuntos. Y es que quienes creen que debemos guardar el domingo como el actual día de reposo, ellos deben analizar lo siguiente. Y es, ¿qué ocurre con los relatos de la Biblia que parecen indicar que el domingo era un día especial? Pues note usted que las Escrituras dicen que el apóstol Pablo tomó una comida con un grupo de cristianos el primer día de la semana, es decir, el domingo, pero lo hizo no porque el domingo fuera un día especial o el nuevo día de reposo, sino porque se iba de viaje al día siguiente, según Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, dice el texto, nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando, y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. Asimismo, se les dijo a algunas congregaciones que apartaran cierta cantidad de dinero el primer día de la semana para ayudar a los necesitados. Sin embargo, esa instrucción era una simple sugerencia para administrar mejor el dinero. Estas donaciones se guardaban en casas particulares.
no necesariamente se llevaban a ningún lugar donde estuvieran todos reunidos. Véase 1 Corintios 16, 1 al 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Quiero aclarar lo siguiente, y es que en algunos países, muchos cristianos nos reunimos un domingo, el primer día de la semana, no necesariamente en honor religioso, ni mucho menos cayendo en la preponderancia religiosa de guardar un día, sino que por la gracia y misericordia de Dios, en algunos países, aún hoy, el día domingo es un día festivo, un feriado nacional, donde podemos reunirnos para adorar a Dios, no pensando en el día, sino pensando en el Señor del día, como lo dice el texto de Marcos, el Señor del día de reposo, no pensando en la sombra, no abrazando un día, sino acogiéndonos a la realidad que es Cristo el Señor. En séptimo lugar, algunos creen que está mal dedicar un día a la semana para solamente descansar y adorar a Dios. Es decir, algunos juzgan a quienes guardan o no cierto día. Pero el punto es que la verdad es que la Biblia deja que cada persona decida lo que va a hacer. Note Romanos 14:5, la Biblia de las Américas dice: uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y escuche, esto es muy importante. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Como una nota final e importante, debemos decir que para la iglesia del Señor, el reposo no es un día. El reposo es Cristo Jesús. Jesucristo es el Señor del día de reposo. Jesús es el reposo hecho hombre. Él es la realidad. Mateo 11:28. Y note también lo que Lucas 6, 1 al 5 dice. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Dice la Biblia, respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiero también leer Colosenses 2:16 al 17. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por lunas nuevas, ni los días de descanso o de reposo, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Concluyendo y pensando en todo esto, lamentablemente existe un espíritu religioso que quiere ir por encima de las prescripciones bíblicas, llevando al hombre a pretender cumplir cosas que nunca, ni siquiera aquellos para quienes fue realmente la norma y la prescripción del Shabbat, pudieron cumplir. Tanto que profanaron los días de reposo al punto que provocaron esa profecía que decía que un día iban a cesar hasta los días Shabbat, los días de reposo. Pero gracias a Dios que aquellos que hemos entendido esta revelación de que el día de reposo no estaba realmente relacionado al enfoque del día, sino al enfoque de a quién se entregaba la adoración en aquel día. Por esa razón el texto dice: pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Una vez que Cristo vino, Él pudo cumplir aquellas cosas que nadie más
En Él todas las sombras, todas las figuras, todo aquello que hablaba de tipos y prototipos en el Antiguo Testamento, incluyendo el Shabbat, el día de descanso, el día de reposo, el séptimo día, se cumplieron en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a enfocarnos en Él y no desenfocarnos del verdadero propósito. No se trata de un día, se trata de guardar una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida de adoración todos los días hasta que Él venga. Bendiciones.